la Biblia, porque es una palabra que usted, si se toma la tarea de estudiarla, va a encontrar esa palabra muchísimas veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vemos que en el Antiguo Testamento esa palabra significaba ayudar, hacer camino, empujar o avanzar. O sea, cuando usted ve la palabra prosperidad, en el Antiguo Testamento va a significar empujar, avanzar o hacer camino. Y cuando usted se encuentra esa palabra prosperidad en el Nuevo Testamento, para mí es casi lo mismo. Significa ayudar sobre la marcha o tener éxito para alcanzar lo propuesto. Amén. Así que la prosperidad es parte del plan divino de Dios para su pueblo. La prosperidad es parte del plan divino. Es decir, usted tendría que decir, si no la estoy viviendo, no estoy en el plan que Dios tiene diseñado para mi vida, pero no se preocupe que Dios nos va a hablar en esta mañana cómo poder experimentar esa prosperidad que viene de parte del Señor. Y hay un texto muy conocido para nosotros que en algún momento se expresó en la Biblia y dice, amado. Yo quiero que esta mañana usted lo tome de manera personal. Amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las así como tus, todo en tu salud, así como prospera tu alma. Amén. Y hace tantas señas acá que me distrajeron. Acá como un hijo, parece amigo. No, yo sé que está ahí. Entonces, quiero decirte que el Señor quiere prosperarte en una cosa, en dos cosas, en tres áreas. No, el Señor quiere prosperarte en todo. Amén. Un aplauso para el Padre. Así que, dígale al que tiene al lado, seré prosperado en todo. El que tiene al lado. Dígale a alguien prosperadas en todo. Hay personas prosperadas en un área o en otra. Hay personas que son prosperadas en las finanzas, pero de pronto no son prosperadas en la salud. Hay personas que de pronto son prosperadas en su vida espiritual, pero entonces de pronto sus finanzas no están bien, ¿cierto? Y a veces vemos estas situaciones una y otra vez en nuestra vida, pero Jesús desea que seamos prosperados en todo. ¿En qué desea que seamos prosperados? En todo. ¿En qué? Todo. En todo. Yo espero que usted hoy salga con la convicción de este mensaje. Así que yo quiero traer esta mañana como referente a un hombre de la Biblia que tiene mucho que enseñarnos. Un hombre donde dice la palabra que Dios le dio prosperidad. Y ese hombre fue el rey Usías. Yo no sé cuántos han leído un poco del rey Usías. Yo sé que la desea libre. Saben que el rey Usías no me olvida, eso espero. Bueno, hay otros reyes, ¿no? Pero ellas ya tienen que haber estudiado eso. Y ellos. Así, ellos, ¿verdad? Que también tenemos ellos de ser libre. Entonces vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 al 5. Ahí Alex lo tiene rápidamente. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió bien el buen ejemplo de su padre Amasías, y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Amén. Tenemos un rey aquí, un rey que estaba respaldado de parte de Dios en todo, un rey que tuvo esa prosperidad que venía de parte de Dios, un rey que Dios le dio inteligencia para hacer los negocios. Y entonces, en algún momento de la historia vemos que Dios le dio esa inteligencia al rey Usías, pero también vemos, y voy a contarles un poco más adelante algunas cosas que él hizo, pero dentro de las cosas que él hizo, algo muy particular es que unos enemigos de él, que eran los amonitas, le dieron tributo al rey Usías.
es decir, le pagaban impuestos a él. Eran enemigos, pero le pagaban impuestos. Y el contexto es que en su momento, cuando el pueblo de Israel fue guiado de parte de Dios a ir y tomar territorio en esa tierra donde fluía leche y miel, ¿de cómo agitar esta mañana? Ya. Estoy emocionada. Yo creo que con la alabanza estaba emocionada. Y entonces ese contexto donde el pueblo de Israel tenía que ir hacia la tierra prometida por una instrucción de parte del Señor, y ellos tuvieron que atravesar varios territorios. O sea, para poder llegar allá a Canaán tenían que atravesar varios territorios. Y cuando estaban atravesando varios territorios, entonces lo que sucedió fue que algunos se opusieron. Ellos muy gentilmente pedían permiso para poder pasar por el territorio, pero uno de los que se opuso fue este grupo de personas, los amonitas, y ellos se opusieron a que el pueblo de Israel pudiera pasar por allí. Entonces se generó un conflicto. Comenzó a haber una batalla bastante fuerte y ellos comenzaron a atacar a los israelitas. Pero los israelitas, ¿qué tuvieron que hacer? Defenderse. Y los israelitas se defendieron, y entonces dice la escritura que los israelitas ganaron esa batalla. Por lo tanto, ellos ganaron ese territorio. Y desde allí quedaron en un conflicto, porque los amonitas decían, ok, los israelitas nos quitaron el territorio, tomaron lo que era nuestro. Y quiero decirte en esta mañana, y es que hay enemigos que se van a levantar para que tú no alcances la prosperidad que viene de parte de Dios. Hay enemigos que se van a levantar para que tú no tomes esa tierra prometida que ya Dios te dio, que ya escrituró a tu nombre. Y como siempre, piensen cuál es esa tierra prometida, cuál es esa prosperidad tan deseada que usted tiene, que para algunos puede ser literal las finanzas, pero para algunos otros esa prosperidad puede ser en alguna otra área. Así que los enemigos harán todo, o el enemigo hará todo para desalojarte de aquello que es tuyo. Porque el plan de Dios es bendecirte, entregarte tu herencia, pero el plan del enemigo es quitarte, robarte, destruirte, matarte. Él siempre va a estar en pos de que tú no puedas ver las promesas de Dios. Y la promesa para el pueblo de Israel era una promesa de caminar en una tierra que fluía leche y miel, una tierra donde había abundancia, una tierra donde había paz. Pero podemos ver cómo el Señor le entregó a ellos esa tierra, y años después estaban pagando esos enemigos un impuesto al rey Usías. ¿Cómo Dios puede cambiar la situación? ¿Cómo lo que para ti hoy puede ser una opresión, lo que para ti puede ser una dificultad, un problema, lo que para ti puede ser algo árido en este momento, Dios puede cambiar la historia, y más adelante tú puedas contar una historia totalmente distinta? Amén. Porque aquellos que te han hecho la guerra estarán Dios poniendo en las manos de ellos muchas veces bendiciones para ti. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo he vivido. Como gente que me ha hecho la guerra, después Dios a través de esa gente me bendice. Como personas que se pueden levantar a querer quitarte, a quererte robar, ¿cierto? A veces usados por el enemigo. Después Dios convierte la situación. Cómo Dios puede hacer que la circunstancia cambie totalmente. Cómo ese que un día te maldijo, dijo algo de ti, después te va a decir, yo necesito que tú ores por mí. Yo necesito que tú traigas esa unción que Dios ha depositado sobre tu vida y la deposites sobre mí. Amén. Amén. Porque todo lo que el enemigo te ha robado, dice la palabra del Señor, que Dios te lo devolverá 7 veces más. Amén. ¿Qué te ha robado el enemigo? Te ha robado la paz, te ha robado la tranquilidad, te ha robado el bienestar familiar, te ha robado las finanzas. ¿Qué te ha robado? ¿Cuál es la prosperidad que el enemigo te ha quitado de tu corazón, de tu alma, de tu vida? Eso será devuelto para tu vida 7 veces más. Amén. Usted tiene que creerlo en esta mañana. Denle un aplauso al Señor.
Porque tu prosperidad no depende de lo que tú tienes en la cuenta del banco. Tu prosperidad no depende de lo que tú tienes en tu billetera. Tu prosperidad no depende de lo que tú estás viendo con tus ojos. Tu prosperidad depende de quién tú eres en Dios y de qué tú le crees a Él. Amén. De eso depende tu prosperidad. De eso depende que el Señor pueda verte con ese agrado, porque tú entiendes quién tú eres en Él. Así que no dejes, no permitas que el enemigo te siga susurrando el oído. No diga amén, porque el enemigo le está susurrando, le va a estar susurrando. Hay que tener entendimiento para decir amén. Si el enemigo le está susurrando que usted no puede, que ahí se quedó, que ese es su desierto, que usted no va a tener más, usted tiene que decirle: me desalojas, con permiso, como dice Lady por ahí en un reel. Se lo recomiendo que lo vean. Con permiso que voy yo. ¿Cierto? Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel y los amonitas. Le pidieron permiso y ellos no quisieron. Ok, no importa, lo pedí por la buena. Ahora tomamos territorio. Usted tiene que tomar el territorio de prosperidad que Dios le ha prometido. Amén. Porque si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Es decir, que no solamente lo que estás pasando es un momento de pronto difícil en alguna área, sino que Dios te está calificando para que tu estado posterior sea mayor. Amén. Amén. Pero yo voy a contar algo. Nosotras hace como 2 meses iniciamos un proyecto, y cuando contactaron a Lady, porque realmente fue directamente con Lady, y arrancamos el proyecto, entonces dijimos: no, eso fue del Señor, ¿cierto? Eso fue del Señor. Y resulta que la semana pasada, el jueves precisamente, eso dio un giro inesperado. Y le dije: llamada, contesten la llamada. Este jueves. Y ella dijo: se cayó la vuelta. Y entonces Lady dijo: no, pero eso es del Señor. Entonces yo le decía riendo, estábamos allí las 3 en videollamada, y yo le decía riendo: claro, cuando Dios llamó y abrió la puerta, entonces dijimos que eso era del Señor. Y ahora que la puerta da un giro, entonces decimos que eso también es del Señor, y nos reíamos. Pero saben que sí, porque se puede sentir como que tan emocionales. Abre la puerta del Señor, la cierran del Señor. Pero ¿sabe por qué sí? Porque resulta que cuando Jesús es el timón de nuestro barco, y no importa si a veces ese barco, usted ve el barco va derecho, vamos por aquí, esta es la ruta, este es el destino, no vamos hacia allá, y de un momento a otro usted siente que los vientos soplan, y el barco da un giro, y usted, ¿qué pasó? Y dio un giro. Pero cuando Jesús es el timón de tu barco, no importa el giro que dé la vida, porque el destino en Jesús siempre está seguro. Amén. Amén. Siempre está seguro, porque el destino que Él tiene para nosotros siempre es de bendición. Porque aquellos que estamos en Cristo, cuando Él nos da un giro en la vida, es porque Él está en el asunto. Amén. Porque la voluntad de Dios a veces no la entendemos, porque a veces no entendemos. Mire, yo desde el jueves comencé: Señor, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es lo que pasa? Y ayer el Señor me dijo algo, y listo, yo comencé a tomar acción. Listo, esto no es pecado, o sea, plan B, ¿cierto? Plan B, dije, ya pensamos en plan B. Y ayer el Señor me dijo algo y que quiero compartir, por eso quise contar esta experiencia, porque fue de mucha bendición para mí. Y es que el Señor me dijo: conecta con tu corazón, escucha tu corazón. Y dije: listo, tengo que escuchar mi corazón. Y inmediatamente cosas comenzaron a pasar. Y toda una morronía me le dije: urgente, porque el Señor habló. Entonces, en muchos momentos, cuando la vida a ti te está dando un giro inesperado, cuando las cosas no están saliendo bien, tú tienes que hacer un pare y escuchar el corazón. Porque a veces estamos tan así, necesitamos resolver, necesito tomar el plan B, el plan C, necesito saber qué hacer, necesito producir,
necesito que esto me salga bien, que estos niñitos me hagan caso, necesito que esta enfermedad se vaya, entonces voy aquí, voy allá. Y comenzamos a hacer un montón de cosas sin escuchar la voz de Dios. Pero Dios dice esta mañana, calma, escucha tu corazón. ¿Sabe qué? Porque el corazón siempre le está hablando a uno la verdad. Porque en el corazón nosotros conectamos con lo que Dios está haciendo. Así que nuestra prosperidad no depende de condiciones externas. Depende de lo que hay en nuestro interior. Depende de lo que tenemos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón de parte de Dios. Nuestra prosperidad se pronuncia o se puede ver en el exterior cuando algo está pasando en tu interior. Cuando tú entiendes que no eres un proceso terminado. Cuando tú entiendes que hay un proceso que tú estás. Cuando tú entiendes que estás siendo catapultado para algo más. Cuando tú entiendes que hay cosas que necesitan salir de tu alma. Porque hay cosas en nuestra alma que están impidiendo que podamos ver la prosperidad que viene de parte de Dios. Mientras Uzías dependió de Dios, dice la palabra del Señor, mientras él buscó al Señor, mientras él escuchó el consejo de su pastor, de su profeta, de su mentor, Zacarías, dice la palabra del Señor que él lo prosperó. Uzías se convirtió en un empresario de finca raíz. Entonces, para leer todo el texto después, ahora ponga cuidado aquí. Uzías se convirtió en un empresario de finca raíz. Ya lo había mencionado, Dios le dio inteligencia para hacer los negocios. Él edificó torres en Jerusalén, edificó torres en el desierto. Uzías abrió cisternas. Uzías se convirtió en un ganadero. Era aficionado a la agricultura. Porque cuando estamos dependiendo de la mano de Dios, buscando al Señor, Él nos da inteligencia para crear negocios. Él nos da ideas para poder salir de esa situación. Él nos da estrategias. Pero también dice la palabra del Señor que Uzías siempre estaba escuchando a Zacarías. ¿Cuál es tu Zacarías? Porque hay gente que le encanta caminar sola o solo. Hay gente que no busca cierto mentoreo, que no busca que le apoyen, que no buscan un consejo, que no dice, mira, este es el negocio, tengo esto. Porque hay gente que no confía en la dirección que Dios le ha dado a esas personas que tiene a tu lado, a esos pastores, a esos mentores, a esos profetas. Recuerde que la palabra profeta significa mensajero de Dios. Y hay mensajeros de parte de Dios que Dios ha puesto a tu lado. Y quizás tú podrías avanzar mucho más rápido si estuvieras aprovechando la bendición que Dios puso a tu lado. Así que podemos entender que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Pero no lo hemos entendido. Dígame para que su mente comience a recibirlo, ¿cierto? Uzías, para mí la clave es que él aprendió sus principios de vida. Eran principios. No dice la palabra del Señor que Uzías fue próspero porque hizo muchas cosas. Hay solo dos principios en ese texto que leímos. Solo dos principios. Bueno, también dice que cuando él escuchó, o más bien siguió el ejemplo de su papá, ¿cierto? Un hombre que también había hecho muchas cosas buenas para Dios, pero que al final se equivocó. Pero igual había mucho que aprenderle de su papá. Es decir, vemos un principio donde Uzías estaba escuchando el consejo de sus padres terrenales, pero también estaba escuchando el consejo de sus padres espirituales, pero sobre todo estaba escuchando el consejo de Dios. Amén. Es decir, hay tres principios grandes y poderosos que usted puede implementar en su vida para prosperar. Pero es cierto que esperamos que prosperar es que nos den el plan A, B, C, yo en qué voy a invertir, qué negocio voy a hacer, ¿cierto? Eso es lo que queremos. Pero de esos principios sale la bendición que tuvo Uzías. Uzías también tuvo la capacidad de liderar un gran ejército. Dice en la escritura que él tuvo a cargo guerreros y que esos guerreros tenían como 300,000 soldados a cargo. Es decir, Uzías tuvo también la capacidad de poder liderar. Y él como
ese rey le entregó herramientas a esos soldados. Dice la escritura que les dio escudos, que les dio arcos, o sea, les dio herramientas para poderse enfrentar a la guerra. Así que cuando Usías buscaba al Señor, él aprendió a tener habilidades también para liderar ese ejército, y un ejército que ganaba las victorias. Y recuerdo también una historia muy hermosa, y aquí quiero que conecte con por qué le estoy contando esta parte de Usías. Una vez Jesús se perdió, ¿ustedes se recuerdan cuando Jesús estaba pequeño y se le perdió a José y a María? ¿Se perdió por cuántos días? 3 días, yo me enloquezco, sinceramente. Mi hija me pierde así, uy, Dios mío. Y cuando se los encontró, entonces José y María estaban muy enojados, porque ese muchacho se había perdido, o sea, se había embolatado, se había quedado allá en el templo. Pero Jesús le contestó: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús entendía el principio, Él es el principio, Él es el que nos enseña. Él entendía el principio de estar en la presencia de Dios. O sea que antes de hacer para Dios, Él estaba en la presencia de Dios. Él sabía que en el templo pasaban cosas. Él sabía que allí estaba la presencia del Señor. Y Él dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Porque cuando nosotros buscamos al Señor de primero y ponemos esos principios de Él, porque lo escuchamos, porque tenemos intimidad, entonces lo que salimos a hacer para Dios tiene fruto, prospera, es bendecido. Tú no sales como un loco a hacer de todo, sino que tú sales a hacer aquello que Dios te habló en intimidad. Porque si nosotros queremos tener un tiempo con el Señor donde el poder de Él se manifieste, nosotros necesitamos ser personas de intimidad, así como lo fue Usías en su tiempo. Personas que buscan al Señor, que lo primero en su día, antes de hacer cualquier cosa, es entrar en intimidad con Él, escuchar la voz del Padre a través de su palabra, a través de la oración, a través de una alabanza. Pero son personas, o somos personas que buscamos intimidad con el Señor. Pero todo no fue perfecto en la vida de Usías. Lamentablemente Usías se equivocó, ¿cierto? Como cuando uno dice todo va muy bien, pero, ¿cierto? Todo va muy bien, pero, ¿cierto? Usías hizo algo que no debía haber hecho. Y es que Usías llegó un momento donde los únicos que estaban autorizados para estar y ministrar en el altar, y ministrar y quemar el incenso, eran los sacerdotes. Pero Usías se aceleró, se impacientó, y él dijo: yo lo voy a hacer. Y él tomó el lugar de los sacerdotes. Y hubo algunos sacerdotes que dijeron: oh, no, o sea, ¿qué estás haciendo? Pero Usías se llenó de orgullo y de soberbia y no hizo caso. Como a veces nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos está hablando. A veces Dios nos está diciendo: por ahí no es, y usted no hace caso. A veces tomar el lugar de lo que el Señor no te ha enviado a hacer puede ser la destrucción para tu vida. Porque Usías tenía, digamos, un territorio delegado que gobernar, pero Usías no tenía delegado ministrar el altar, porque eso le correspondía a los sacerdotes. Él tomó el lugar que no le correspondía. Y dice en la escritura que cuando él hizo eso, le dio lepra y quedó aislado en una casa. Esos fueron los últimos tiempos de Usías. Después de que había sido un hombre próspero, después de que había sido bendecido, después de que había bendecido tanto al pueblo, resulta que él terminó muy mal, porque él ocupó un lugar que no le correspondía. Y a veces a nosotros nos entra el afán. Para mí eso tiene que ver cuando nos entra el afán y hacemos cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Y dicen: no, yo lo voy a hacer, yo voy a apresurar esto, yo, como sea, yo lo voy a hacer. Una de las claves que tenía Usías cuando él lideraba al pueblo era que él tenía, ¿cierto?, ese lugar donde él podía liderar a esas personas, y él le dio herramientas a la gente para que pudiera pelear. Pero esa era su delegación. Hasta ahí. ¿Cuál es la delegación que Dios te ha dado? ¿Cuál es la delegación que el Señor te ha entregado? Donde tú necesitas darle lo mejor a Dios porque Él te delegó eso. Y tú dices: yo lo voy a hacer con excelencia, yo tengo que proveer las herramientas, las habilidades, tengo que desarrollar nuevas habilidades.
Entonces, Usías no escuchó el consejo ni de Zacarías, ni escuchó el consejo de los sacerdotes. Muchas veces no escuchar el consejo de tus pastores, de las personas que Dios ha puesto a tu alrededor como guías espirituales, puede ser que te lleve a tomar muy malas decisiones. Y no estoy hablando de una iglesia que sea codependiente, porque saben que aquí no hacemos eso. No es una iglesia que ahora yo no puedo mover un pie sin decirle a la pastora, no. Pero hay de decisiones a decisiones, hay de situaciones a situaciones, y hay cosas que a veces necesitamos buscar el consejo de nuestras autoridades espirituales. Entonces, entendemos que el orgullo y la soberbia puede ser algo, un obstáculo muy grande para nosotros alcanzar la prosperidad. A veces la soberbia y el orgullo no nos deja ver que Dios está trabajando con nuestro corazón. No nos deja ver que Dios está haciendo un proceso en nuestra vida. No nos deja ver que todo tiene un tiempo, porque lo queremos todo ya. Nos creemos merecedores, y sí, yo creo en el merecimiento, pero creemos como si Dios nos tiene que servir a nosotros, como si es obligación de Él servirnos a nosotros. Y no entendemos que lo que Él quiere de parte nuestra es que tengamos una relación de intimidad con Él. Es que entendamos que con Él lo tenemos absolutamente todo. Así que esa búsqueda de Dios fue lo que llevó a Usías a esa prosperidad. Porque en la presencia de Dios tú preparas tu corazón para la expectativa de un milagro. Amén. Amén. Comienza en el corazón. Dios comienza a ministrar nuestro corazón. Y cuando tu corazón es ministrado en la presencia de Dios, entonces tú comienzas a hablar. Y dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué está hablando tu boca? Lo que hay en tu corazón. A veces en la boca lo que hablamos es de la escasez, del problema, de la situación. Pero en la intimidad con el Señor, Dios trata con nuestro corazón. Y de allí se crea expectativa de milagros. Se crea la expectativa de lo sobrenatural, porque no solo tú tienes que esperar algo de parte de Dios, tú lo tienes que creer. Amén. Porque a veces estás esperando sin fe, que pase lo que tenga que pasar. No, pues ni modo, a ver qué pasa. Pero cuando tú tienes fe, cuando tú eres impartido por fe de parte de Jesús, entonces tú estás seguro que lo que va a suceder es la bendición que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Cuando Dios en intimidad ministra nuestro corazón, también nuestro corazón se vuelve un corazón generoso. Amén. Es decir, es un corazón que aprende a dar, que aprende a ofrendar, que aprende a diezmar. Es un corazón que no retiene la bendición. Estoy hablando de la parte financiera. Es un corazón que entiende que el diezmar no es una cuenta por pagar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es más que una cuenta por pagar. Dios es más que eso. Pero somos nosotros los que ponemos a Dios en nuestro cajoncito, en nuestro presupuesto chiquito que no alcanza. Ahí metemos a Dios allí. En nuestro presupuesto mental, venga, yo lo meto aquí, no puedo hacer este negocio porque no tengo el dinero. Cuando Dios te dio la capacidad o nos dio la capacidad para crear, para tener el poder de hacer riquezas, de tener bendición. Cuando metemos a Dios en una cajita y decimos, es que lo que está pasando en mi familia, y me pongo a llorar y me pongo mal, y esto es lo que está pasando y veo como si es lo más terrible, y no entiendo que Dios me dio el poder de declarar y profetizar sobre esa situación. Amén. Y traer prosperidad. Así que si no ha pasado la prosperidad en esa área, es porque no has estado expectante de los milagros que Dios va a hacer. Los milagros nos pertenecen, lo sobrenatural nos pertenece, porque lo sobrenatural en Jesús es natural para Él, esa es su naturaleza. Dios hará cosas más grandes de las que nosotros no nos hemos imaginado. En el momento que le creamos, en el momento que tengamos fe, en el momento que estemos expectantes, porque en la presencia de Dios siempre tiene que suceder algo. No puedes seguir diciendo, yo oré y salgo de la oración igual. Usted no se puede parar de la oración hasta que algo cambie en su corazón y en su mente.
porque hemos orado pero no hemos creído. Muchas veces hemos orado sin creer. Y aunque el enemigo haya firmado una sentencia para tu prosperidad, Dios hizo un pacto de prosperidad con sus hijos. Amén. Hay un pacto que Él firmó y está por encima. Y ese pacto que Dios firmó también es un pacto de libertad para sus hijos. Amén. Ten la libertad de adorarle a Dios. Adórale con todo, con tu boca, con tus palabras. Adórale con tus finanzas. Adórale con todo. Desafía a Dios. Yo normalmente no digo eso, pero le quiero decir hoy: desafía a Dios a ver si algo no sucede en tu vida. Porque cuando nosotros cargamos esa atmósfera de adoración, cuando nosotros le entregamos nuestra mayor alabanza a Él, nosotros tocamos el corazón de Dios. Cosas suceden. Nosotros vemos cómo cuando cargamos esa atmósfera de adoración, las puertas que estaban cerradas se comienzan a abrir. Y usted dice: no sé qué pasó. Y fue la presencia de Dios que comenzó a abrir puertas que estaban cerradas. De pronto algunas cosas que le pertenecían a otros, Dios te las comienza a entregar a ti, porque esos otros no la administraron bien, no la cuidaron bien, y Dios dice: esa persona no es un buen administrador, te lo entrego a ti. Yo te entrego ese proyecto, yo te entrego esa empresa, te entrego ese negocio, te entrego esos recursos, te entrego el novio que la otra no cuidó para que sea su esposo. No sé cuántas dicen amén. Oh, por Dios. Oh, se puso pesado. Sí, porque es que hay gente que ha tenido personas valiosas al lado y no las cuida. ¿Sabe qué? Dios sabe cuando hay gente de propósito que sabe cuidar la pareja que Dios le da. Es sencillo. Oh, wow. Cuando Usías buscó a Dios, su fe desató lo imposible. Comenzó a suceder milagros y la prosperidad se dio, porque hay una gloria que se desata cuando adoramos su presencia. Hay una gloria. ¿Saben qué es la gloria? La gloria es el peso de Dios. Cuando la adoración es lo primero, cuando buscar al Señor es lo primero, el peso de Dios cae sobre tu vida, no para pasarte, sino para catapultarte, para moverte, para llevarte en avance, para llevarte al siguiente nivel. Obviamente a veces el siguiente nivel somos triturados un poquito antes de ir al siguiente nivel. Dice la palabra del Señor en Salmos 45, versículo 4. Ojalá usted tenga esto como una promesa para su vida. Dice: en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra, dice allí, te enseñará cosas terribles que para nosotros no es como bien, pero hay otras versiones que dicen: y en tu diestra te enseñará cosas asombrosas. En la gloria del Señor vamos a ser prosperados. Así que usted tiene que provocar la gloria de Dios. Usted tiene que comenzar a hacer un pacto con Él. Usted tiene que comenzar a ponerse de acuerdo con Él, porque el destino que Dios tiene para usted de prosperidad, si no lo está viviendo, no es el plan de Dios. Usted tiene que desatar esa gloria que Dios tiene para su vida, para su casa, para que mañana las noticias sean distintas, para que esta tarde usted tenga una llamada, que usted diga: algo pasó, algo sucedió. Amén. La gloria de Dios se desató sobre mi casa, sobre mi familia. Hay algo que sucede. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Si usted a veces piensa que Dios no es bueno, eso es Satanás, porque Dios es bueno. Dios siempre es bueno. En su presencia lo tenemos todo. Pero ¿sabe qué sucede? Que como Él no es el todo en nuestra vida, nos sentimos incompletos. Cuando Jesús no es el todo en nuestra vida, nos sentimos que algo nos falta. Pero si usted esta mañana usted logra entender que Jesús es todo en su vida, usted se va a sentir completamente próspero. No importa lo que esté pasando alrededor, porque la prosperidad no depende de lo que tienes. La prosperidad no depende de tus logros, de tus éxitos externos. La prosperidad depende de cuando tú entiendes que cuando Él es en tu vida, Él es todo.
¿Cómo vas a desatar la gloria? En oración, en alabanza. Tú le vas a tener que decir de pronto al Señor, bautízame con el fuego santo de tu Espíritu. Como lo que pasó con los apóstoles. Wow, Señor, en esa presencia tuya, yo fui bautizado, recibí nuevas lenguas y Dios me dio un nuevo lenguaje. Comienzo a desatar eso y comienzo a hablar. De pronto, si usted Dios no le dio todavía el don de lenguas, entonces dice, no, yo, Señor, con las lenguas que ya tú me diste en español, en inglés, como usted hable, entonces usted dice, yo comienzo a desatar una adoración para el Señor. Yo comienzo a desatar algo en mi vida. Mire, hablando de las lenguas, me encontré un estudio de lo que hizo la Universidad de Pensilvania, donde hicieron un estudio con todas las personas que hablaban en lenguas angelicales. Y dice ese estudio que ellos descubrieron que las lenguas angelicales no eran una lengua regular, que literalmente era el lenguaje de Dios. ¿Usted lo puede buscar? Es facilito encontrarlo. Dice más cosas, pero no lo voy a leer. ¿Cómo usted va a desatar la gloria del Señor para usted vivir de acuerdo a lo que el Señor dijo? A esa prosperidad suya. Que esto está pasando una situación, nadie tiene derecho a decirle, por lo que está viviendo es que usted no es próspero. Mire que usted, no, Señor, yo la tengo clara, yo soy próspera, yo soy próspero, porque Dios para mí es todo, porque yo en Él estoy completa, porque yo en Él estoy saciada, porque yo en Él tengo plenitud. Amén. Si usted está creyendo esa palabra, ¿cómo se despierta? Vamos a orar. Y usted le va a decir al Señor algo muy poderoso en esta mañana. Mi balanza, me acompaña, hace favor. Yo quiero que usted cierre sus ojitos un momento. Todos cierren sus ojitos. Y en este momento usted, con los ojos cerrados, todos con los ojos cerrados. Es un momento con el Espíritu Santo, un momento donde ustedes quizás va a hablar con el Padre, con Jesús. Yo quiero que usted piense por un momento qué es eso en lo que usted no se ha sentido próspero o próspera. ¿Cuál es esa situación? De pronto usted ha sentido que algo le falta, se ha sentido incompleto, se ha sentido desanimado. De pronto usted siente que le falta paz, que le falta tranquilidad, que le falta amor. De pronto usted siente que le faltan finanzas. Se siente que le falta sabiduría, que le falta, no sé, una pareja, que le falta tener un hogar estable. Piense, ¿qué es eso en lo que usted no está prosperando? No se pierda ese momento. Es un momento de revelación donde Jesús va a hacer algo en su corazón. Y así como usted piensa eso que le falta, eso que no ha prosperado, piense cómo de pronto Jesús no ha sido todo para usted. Y el Señor quiere decirte en esta mañana, quiero ser el todo en tu vida porque yo quiero prosperarte. Y quizás usted pueda con su propia alabanza, con su propia voz, lo que decíamos ahora del corazón, de la abundancia del corazón, abra la boca. Ese es el día para que su rompimiento llegue. Ese es el día que seguramente está escrito en los cielos para que algo se desate en su casa, en su vida, en sus finanzas. Y dígale, Señor, yo quiero que tú seas el todo en mi vida. Yo quiero que tú seas mi plenitud. Cante conmigo. Dígale, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús es mi plenitud. Cristo Jesús es mi plenitud. Jesús eres nuestra plenitud. Lo tengo todo cuando lo miramos a Él. mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo,
de prosperidad. Hoy estamos creyendo que el Señor está sanando absolutamente todo. Y si usted quiere recibir esa unción profética en esta mañana, de ver cómo el Señor le prospera, yo quiero que usted haga aquí una filita rápidamente. Vamos a pasar, vamos a ungir, pastor, ven. Vamos a ungir a cada uno de ustedes. Ayúdame por favor con esto. En un momento lo con mi esposo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que como padres espirituales de esta